Mira el desastre que estoy haciendo acá. Solo con ese cosito ahí. Oh, papá. Vi dos chiquitos que salieron corriendo de un centro y se chocaron un alambre tejido y se lastimaron la cara. Y lo sacamos como pudimos. Estamos sufriendo grandes pérdidas. Duele ya esta situación, pero bueno, hay que ponerle el pecho nomás. Y realmente una provincia verde, llena de agua. Hoy la estamos defendiendo de la intensa sequía. Acaba de vivir una tragedia Corrientes, pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. No saben lo que está pasando en Corrientes. Terrible, se está prendiendo fuego todo. Obviamente un abandono del Estado, eso, como siempre. Cosas que necesitan para los animales. Claro, los animales están muchos muy heridos. 99.595.511. Esta herramienta de trabajo nos viene de maravillas. Gracias, Santiago Maratea. ¡Gracias, Santiago Maratea! Lo dije a él, no sé si lo voy a lograr, le dije, pero voy a hacer lo imposible para que votes con nosotros. No va a haber acuerdo con el fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Buenas noches, 23 horas, un poquito, a ver, un cachito, 23 y 3 y yapa. Monedas. La rosca como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? Eduardo, buenas noches. Pablo. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Por qué? Con Jazmín le decimos la bienvenida. Tuvieron unos días de descanso. ¿Es un reproche o es una De ninguna bienvenida manera. genuina? Se merecen Bien. casi todo marzo. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo va, Jazmín? Bien, equipo completo. Exactamente. Tremendo. Esperemos que por mucho tiempo, tampoco demasiado, porque vale la pena tomarse descanso cada tanto. Corresponde. Bien, veíamos recién la presentación con el clip. Claramente el tema de lo que está ocurriendo en Corrientes ha dominado toda la escena política y la opinión pública. No es el único tema, ni por asomo. Sí, es un tema que como tragedia ocupa la atención de la opinión pública. Pero bueno, la Argentina está todavía con la cuestión del Fondo Monetario. La Argentina está con un Congreso, y de eso va a hablar Jazmín seguro, con un Congreso muy decorativo por ahora, que en algún momento se pondrá en funciones. Y el otro tema que tuvimos hoy fue que, al menos en 2 distritos, la Argentina inició las clases, Sí. Ciudad y Mendoza, con una nueva... A ver, se verá cómo funciona, porque en verdad es un experimento, no ocurre solo en la Argentina, pero vale la pena empezar a, bueno, observar qué está ocurriendo o qué puede ocurrir. Bueno, por eso tenemos, y en función de todos los temas, tenemos 2 invitados. Miguel Ángel Pichetto, no hace falta presentación para Miguel Ángel Pichetto, que tendrá que responder de todo, no de fútbol, pero de lo demás sí. Se ríe, él sabe por qué se ríe. Y está Guillermina Tiramonte. Exactamente. Educadora, el drama de la educación argentina. Así es, con ella vamos a hablar de la segunda parte y de algo que nos parece, a ver, viendo el espectáculo que uno ha visto en las últimas semanas, viendo cierta ajenidad del poder político respecto de lo que está pasando en Corrientes, uno observa cómo la Argentina, sin hacer una distinción de gobierno, el Estado argentino como tal, no tiene nunca previsión, no tiene nunca acción frente a la emergencia y, para colmo, en este caso tiene un gobierno que es incompetente
y que tiene una gran tendencia a politizar todo aquello que se le transforma en un conflicto. Igual de todo esto vamos a hablar más adelante. Tu turno. ¿Cuál es tu agenda? Bueno, vamos a hablar de la letra chica de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de algunas cosas que ya, bueno, derramamos. Vamos a hablar también con Jazmín del tema, obviamente, pero que ya algunas cosas que ya están en funcionamiento, algunas medidas que ya se comenzaron a tomar, y de lo que va a ser, se supone, el viernes o sobre el fin de semana, la difusión del memorándum de entendimiento, que es la clave, ¿no? Más allá Vamos a ver qué dice, ¿no? Bueno, hoy hubo algo de esto, me parece que el kirchnerismo está operando como para ya tirarle un poquito más de sal al posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo concreto es que en el acuerdo hay un dato que es central, me parece, y es que Estados Unidos dijo va a haber acuerdo, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, esto es determinante como para que el gobierno avance y el viernes se conozca, esperemos, el memorándum de entendimiento. Señor Pablo de León. Bueno, a tono con lo que dice Daniel, donde hay una interna claramente el Frente de Todos, que corona absolutamente todo el cuadro, comenzó un deshielo del presidente con la Cámpora. Vamos a analizar un poquito esto. No lo anticipes, no de ninguna manera. El título. Y Jazmín. Sí, también en tema con el FMI vamos a hablar de la sugestiva foto de Oscar Parrilli en medio del silencio de Cristina una respecto foto, al sí, tema del FMI. Parrilli, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, señor. Antes de ir con Pichetto, ¿va Cabandier esta semana al Senado? Bueno, hay que ver si va. La idea es esa, ese es el pedido. Quería saber eso. ¿Vamos con Pichetto? Vamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias, Eduardo, y gracias, Daniel, Pablo. No, gracias por la me desagradó un poco su recepción, pero bueno, le dejemos de lado estas cosas. ¿Qué pasó? Porque no entendemos. Dejémoslo ahí. Problema de arqueros. Problema de arqueros. Problema de arqueros. A ver, cuando decíamos recién, tomando para arrancar con el tema de lo que está pasando en Corrientes, cuando yo decía, bueno, acá hay un Estado que no tiene previsión, que no tiene acción frente a la emergencia y un gobierno que tiene un grado de incompetencia notable. ¿Exagero? No. ¿Hay algo de eso? No, hay mucho de eso y hay siempre una transferencia, un traslado de las responsabilidades a otro. La culpa siempre está en el otro. Y en realidad este tema nosotros en la Patagonia lo hemos vivido en varias oportunidades. Hay acontecimientos como el incendio de Campos de Madryn, que murieron más de 20 bomberos, un hecho tremendo en la década del 90. Y hubo de nuevo y después, este año. En los bosques permanentemente, además también hay actividad terrorista en los bosques con esta representación mapuche que incendia, focos, digamos, que se prenden fuego en varios lugares a la vez. Es muy significativo todo esto. Pero bueno, años atrás lo que se preveía, en general se analizaba siempre el tema climático. Si venía indudablemente mucho calor y sequía, se preparaba lo que se llamaba el plan de lucha contra el fuego. Que este tiene que ser un plan armado por el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Y donde se contrata los aviones hidrantes, helicópteros, equipamiento, y se prepara a los especialistas, bomberos, que no son bomberos que apagan el fuego en una casa, sino que son especialistas en tarea de campo, digamos. Brigadistas, ¿no? Son brigadistas que tienen además determinados conocimientos y especialidades. El viento, cómo se hace un cerco, cómo se para... En fin, un conjunto de temas que yo no soy quien para explicarlo, pero de haber vivido en una zona que ha vivido de estos temas de manera reiterada hasta que el Estado argentino previó, digamos, estructuras que eran necesarias. Bueno, este gobierno no lo ha atendido este tema, esto hay que decirlo. Tenía ya un diagnóstico de sequía que iba a impactar en la producción primaria, todo esto se sabía. Hoy digamos, los especialistas en el tema del clima ya no le erran, son bastante certeros. Bueno. Sí. Ahora, Pichetto, en este caso también hubo un Estado ausente, un gobierno que proclama el Estado siempre interviniendo, pero lo que pasó con Maratea, ¿no? Un influencer que logra financiar, logra conseguir ayuda y auxilio de algo que, bueno, los propios rescatistas lo agradecen,
y el Estado se queda al margen, o por lo menos no estuvo. Tal vez el Estado termine poniendo mucho más, pero es el vacío. El vacío alguien lo llena, digamos. En este caso, este joven que, bueno, es meritorio lo que ha hecho, pero indudablemente este tipo de temas requiere de prevención y de preparación y de equipamiento. Tenés que tener aviones hidrantes, tenés que tener equipamiento, tenés que tener motoniveladora, tenés que tener para cortar, digamos. Esto no se apaga con un baldecito. Esto es analizar este tipo de problemas en incendios de campos o de lugares como Corrientes, con estructuras incluso forestadas, con mucho árbol, digamos. Esto requiere de un equipamiento, indudablemente que el ministerio está para eso. Está para cuidar y está para prevenir este tipo de temas. Ayer en el mes de noviembre ya debería haber estado todo el equipo puesto en algún aeropuerto de Corrientes como para que cuando empezara el primer fuego tendría que haber... y trabajar de manera conjunta con el gobernador. Bueno, ayer el gobernador Valdés acá en el canal contó que había charlado después de todos estos cruces con el ministro Cabandier. Y más tarde se supo que Cabandier le había dicho al gobernador, decirle a Macri que no me pegue en Twitter. ¿Qué opina de esto? De un ministro diciéndole a un gobernador preocupado por los tweets de Macri. A ver, me parece una tontería porque es el ejercicio de la libertad, el Twitter, una manifestación, una expresión, una visión del tema. Me parece una cosa disparatada que en este momento él se preocupe por un comentario del expresidente, la verdad. Si es cierto, me parece un disparate. Ahora, ¿no le parece también que de alguna manera, frente a situaciones como esta, lo que se paga es la construcción de un poder que lotea su estructura y de pronto aparece gente frente a una emergencia que no está preparada para afrontarla? Bueno, esto está dentro de la génesis de construcción de este gobierno, de esta coalición de gobierno. Digamos, está en el origen, está en esta anomalía de la fórmula, está en el poder omnipresente de la vicepresidenta, que también se traslada a otros temas de gobierno y a uno muy clave que se va a abordar en los próximos días. Esto está cruzado y bueno, y esto es así, y bueno, y el presidente tiene que aceptar esta realidad, que es una realidad de origen. No, está claro. Y que eso también genera procesos complejos en términos de gestión y de eficacia. La eficacia está ligada a la idoneidad, a la capacidad en el cargo, a la experiencia, a los antecedentes y al conocimiento de una determinada materia. También apareció una nueva secretaria de Estado de cambio climático, qué sé yo. Fue a Rusia, volvió, cambio climático. Sí. De repente descubrimos el cambio climático. También hay un Ministerio de la Mujer y sin embargo hace poco le pegaron a una chica en una venta de pasaje de colectivo, un representante de organismo de derechos humanos, y no escuché a ninguna organización de derechos humanos repudiando el hecho de violencia, ni tampoco al ministerio. No hubo ningún comentario del Ministerio de la Mujer en defensa de esa pobre chica que fue agredida de manera salvaje, y lo vimos todos por Twitter, por televisión, por todos lados. Pichetto, usted hablaba recién de lo que se está preparando en el Congreso, usted tiene larga experiencia en el Congreso, que va a ir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se supone el gobierno va a dar a conocer el viernes. ¿Cómo lo veo? Yo veo que el fondo ha sido, hasta ahora, digamos, ha tenido con este gobierno, que además tiene un doble discurso, tiene contradicciones. Hay un comentario de última hora que es la visión del BOAR, que es Estados Unidos, Alemania, Japón, en donde no convence, digamos, la estructuración del orden fiscal, de un proceso donde el gobierno tiene que ir bajando el déficit fiscal. Me parece que va a haber más exigencias y lo que tiene que haber de parte del gobierno es un sinceramiento. Indudablemente que tenemos que caminar en la Argentina, como inició en su momento Mauricio Macri, a un proceso de sinceramiento de tarifas en todo lo que es servicios, servicio de luz, de gas. Se había hecho un gran esfuerzo esos 3 años donde se empezaba a tener una tarifa que tenía que ver con el valor internacional y también habían crecido las inversiones en Vaca Muerta para producir gas y petróleo.
Hasta una gran empresa argentina como Techín invirtió mucha plata en Vaca Muerta para hacer gas. Bueno, esta tarea, si no se hace, nadie va a poder gobernar del todo la Argentina. Nadie va a poder ordenar un proceso de racionalidad económica de cara al futuro. Esto es muy difícil. Entonces, este gobierno y la gestión del presidente Fernández, que tiene que dejar de mirar hacia atrás y proyectar hacia adelante, tiene que hacer un plan razonable, ordenado, de orden fiscal y decirle a la sociedad cuál es el camino y qué es lo que va a hacer. No con el engaño, no con la emisión monetaria, ahora hagamos billete que el fondo no nos mira para después... No, esa no. A ver, y decirle, y no tampoco esto de que vamos a fragmentar, vamos a cuidar nuestro electorado del conurbano profundo, la tercera sección, y a lo demás le vamos a pegar con todo porque eso tienen... A la clase media le vamos a dar con todo, porque depende de dónde vivan, van a pagar. Esto me parece disparatado, es una visión clasista, como tantas otras cosas que hay en la Argentina, clasistas. Entonces, la iglesia es para los pobres, clasista, las tarifas son para los... Vamos a aumentarle con todo, y bueno. Y Cheto, sí. Esto ya se lo pregunté anteriormente, pero esto es día a día, hoy es 21 de febrero. ¿Cuál es la postura para usted que debe tener Juntos por el Cambio con respecto al acuerdo del fondo en el Congreso? Ya se explicitó en términos generales, lo hemos dicho en la última reunión de la Mesa Nacional. Hemos dicho claramente que entendíamos que la Argentina, no al default, habíamos sostenido el principio general, no al default, que hay que honrar las deudas. Hemos delegado la estrategia parlamentaria en el Congreso. Yo que he sido parlamentario, me parece mal la intromisión desde afuera, pero hay un lineamiento general que contiene esta visión que tenemos y hemos calificado de gran irresponsabilidad el accionar del oficialismo. Esta actitud de que, bueno, hay un sector que no va a votar, que se va a preservar para mañana, porque mañana vamos a salvaguardar el electorado de centroizquierda duro, porque, bueno, tenemos que, en la provincia de Buenos Aires, esto me parece un disparate, sinceramente. Como toda la lógica del relato, en el sentido de que la culpa la tiene Macri. En su momento el fondo asignó recursos a la Argentina porque la situación era compleja, porque había que hacerse cargo de pago de las deudas externas también anteriores y había que afrontar el déficit del Estado, que venía muy mal de la gestión anterior, muy mal. El problema es que a lo mejor no se sinceró claramente el primer día. Bueno, estos son temas que... Lógicamente, en la valoración y en el tiempo, el gobierno de Mauricio Macri seguramente lo analizará como un hecho negativo. Pero bueno, la realidad es que la Argentina tiene que plantearse que alguna vez vamos a tener que tener un orden fiscal, una mirada del progreso, del crecimiento, del empleo, modernización de las normas del trabajo para generar empleo, ir bajando despacio, ordenadamente, el proceso de la carga impositiva que pagan los empresarios. No votar leyes absurdas, disparatadas, como la ley de... Hoy hubo un debate extraordinario en la Argentina. Lo hizo el Kun Agüero, un profesional del fútbol. Sí. Extraordinario. El muchacho que dijo, yo estoy dispuesto a pagar hasta el 50% de lo que gano, como hacen en Inglaterra. En el Reino Unido. Ahora, no me pongan un impuesto adicional, porque... lo mataron todo. El mundo políticamente correcto salió a matarlo a Agüero. Y Agüero dijo algo razonable, muy razonable. Dígame, nosotros tenemos, creo, la declaración de un dirigente que estuvo la semana pasada aquí. Me gustaría que le escuche. Ya entramos un poquito en el barro político, permítame. A mí me gusta el barro. Permítame esta deferencia. Necesitemos el barro. Pero si lo tenemos, me gustaría que usted lo escuche y que usted mismo reflexione. ¿Cómo no? Yo creo que hay que agruparse por afinidad ideológica. Entonces, para mí tiene que estar de un lado los colectivistas, llámese las palomas de Juntos por el Cambio, o sea, Vidal, Larreta, sí, todo la tibieza, sí, con la coalición cívica, con la Unión Cívica Radical y con los kirchneristas. Y del otro lado, ¿quiénes quedarían? Sí, aquellos que defienden las libertades individuales, la verdadera república. Patricia Bullrich, Pichetto, ¿voy bien? Sí. Jazmín, sí. ¿Eso es? Sí. ¿Vos con ellos irías a una opción electoral en el 2023? Sí, claro, para ganarle a los colectivistas, sí, claro. Ya está hecha la pregunta. Bueno, a ver,
Yo he dicho, también lo he expresado en Mar del Plata, hace poco estuve presentando el libro el día viernes, que no soy ni halcón ni paloma, y que tengo una visión de la política como las águilas, hay que mirar desde arriba. Las palomas a veces andan muy a ras del piso. Y los halcones van por el medio, las águilas vuelan alto. La mirada tiene que ser una mirada de Estado. La Argentina necesita una visión de Estado. Y indudablemente yo creo en una gran coalición en términos de ir hacia, digamos, los márgenes de la socialdemocracia y también hacia los sectores liberales, libertarios y al centro derecha. Creo en la construcción de un programa que unifique, porque si no hay un programa, hay improvisaciones y la Argentina no tolerará más un error y una improvisación. Y pero, no ahí Milei pone una diferencia, porque ahí Milei dice Macri sí, Patricia Bullrich sí, Pichetto sí, Larreta Vidal no. Bueno, yo no voy a opinar sobre lo que dice Milei. Nosotros hemos acordado en la Mesa Nacional algo muy importante. Hemos acordado un protocolo y un programa, que es la primera etapa, el comienzo de una organización, en donde todas las fuerzas políticas tienen que opinar por un criterio de unanimidad las nuevas incorporaciones. Digamos, si hay un partido que quiere sumarse, tiene que haber un acuerdo de las 4 fuerzas que componen hoy la Mesa de la Conducción Nacional. Creo que son algunas reglas que son importantes para evaluar el futuro en términos de cómo se va a ir conformando una coalición, que tiene que ser una coalición que esté preparada. Yo lo dije también el fin de semana. Dejemos de hablar del pasado y del diagnóstico y digamos cómo. ¿Cómo vamos a hacer para crecer en el empleo? ¿Cómo vamos a hacer para dejar de dar planes? ¿Cómo vamos a hacer para tener tarifas razonables y que haya una conciencia colectiva que comprenda? Hoy el principal problema de la Argentina es el proceso de inflación y el deterioro del salario. Y entonces es destructivo lo que está pasando. Vos tenés 5%, ¿cuánto vamos a tener este año? ¿60? ¿55? Entonces este modelo está agotado y ha perdido las elecciones. Cuidado, ha perdido las elecciones, no aumentando tarifas. No aumentó las tarifas. No hizo el acuerdo con el fondo porque era políticamente incorrecto. Para los sectores de la izquierda. Sí, a ver, yo digo algunas cosas, algunas temerarias, por supuesto, y quizás no sean acertadas, Eduardo. Bueno, no, pero para ponerle un poco de contenido acierta al programa. Si Fernández hubiera hecho el acuerdo con el fondo en el mismo momento que lo hizo con los bonistas, cuando su imagen positiva era de 60. Comienzo de la pandemia. Comienzo de la cuarentena interminable. Sí. Ya después, cuando la cuarentena ya creo que destruyó la imagen del gobierno. Sí. Pero si en ese momento él hubiera hecho el acuerdo, y si además hubiera comprado 100 millones de dosis de Pfizer en noviembre, estábamos en un escenario extraordinario desde el punto de vista del gobierno. Del gobierno, no de ustedes, del gobierno. Por supuesto, la oposición creo que no hubiera tenido posibilidades de dar la pelea. Los errores son autoinfligidos. No hablemos de la política internacional, que es una catástrofe. Digamos, uno no quiere ser malo ni estar poniendo siempre la visión donde está el error. Pero lo que está pasando hoy en Rusia y Ucrania, que va a terminar en un conflicto bélico, que me hace acordar, porque la historia se repite, a la invasión de los nazis cuando invadieron los Sudetes en Checoslovaquia. Sí, efectivamente. Y Chamberlain, que quería, hay una película incluso que se las recomiendo, es muy buena. Chamberlain quería la paz, qué sé yo, le dejó invadir los Sudetes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tipo de sanciones y vamos a ver qué pasa con Occidente. Yo creo que ya va a haber ocupación plena del territorio ucraniano, porque ya hay ocupación que es adicta a los rusos, incluso población rusa que fue... Que es la frontera. De 2014, exactamente. Hay todo un despliegue después de Crimea que fue ocupando territorio. Pero bueno, no vamos a hablar de este tema, hablemos de la política nuestra. Hablando ¿Qué fue hacer el presidente de Rusia? Porque Bolsonaro le dijo, es preocupante, ojalá haya paz con Ucrania. Sí. Bolsonaro, dentro de todo, mira a Occidente. Nosotros estábamos tratando de recibir el apoyo de Estados Unidos, de los países principales europeos, y hablamos mal de Estados Unidos. Después tenemos que explicar que no era así. Bueno, dejémoslo ahí, porque tampoco me interesa
ensañarme con el presidente. Lo que digo es que son temas que hacen a determinado orden y a un rumbo. Hay cosas que a uno le revientan la cabeza porque no tienen racionalidad. El peor escenario para los argentinos es cuando la decisión que se toma es totalmente irracional. Sí. ¿Qué pasa acá? Esto no está en la cabeza de nadie. Le estamos pidiendo ayuda a Estados Unidos y vamos a criticar a Estados Unidos en Rusia. Bueno, algo está... Usted habló y bueno, que la oposición tiene que prepararse para gobernar. La oposición tiene que hacer un programa de gobierno. Ahora, el programa hay que retomar... El programa de gobierno es algo que ya le pregunté. Sí. ¿El programa de gobierno es antes de los liderazgos o después de definir los liderazgos? Bueno, ¿Quién define el plan de gobierno? Me pregunta, no hay gobierno, no hay triunfo electoral si no hay un líder y un programa. Un líder y un programa. La oposición hoy está en una etapa de horizontalidad en términos del debate, del análisis. Más temprano que tarde tiene que definir ese liderazgo. Ojalá pudiera hacerlo antes, porque cuanto más rápido lo haga, más efectivo va a ser el camino hacia el poder. Esto es política pura. A ver, manual de conducción política y visión política. O sea que la horizontalidad es muy buena para el debate, es muy mala para la construcción del poder. En algún momento va a haber que tener un líder que personifique, genere el optimismo, la visión de expectativa, la visión del cambio. Bueno, a lo mejor hay que esperar hasta las internas. Yo creo que es mucho tiempo, pero bueno, tal vez sea agosto del año 2023 el momento de ese liderazgo. Y previamente habrá que construir. Y previamente hay que armar el programa, que es el deber que tenemos que hacer. Un programa que tiene que ser público, tiene que ser explicitado. Tenemos que decir a los argentinos qué vamos a hacer en materia de seguridad. Miren lo que pasó también hablando del Estado con el tema de la droga. Sí, claro. Bueno, todo esto, el narcotráfico, el avance del narcotráfico. No era solo Rosario. No, acá pasaba también las cosas. Con Urbano Sinaloa, claro. Eduardo. Los muchachos se enojan cuando uno dice eso, pero está en manos de los narcos. Esta es la realidad. Son bandas que operan con... Además... A ver, ¿usted cree que el Paisa era el jefe de esa organización? No. Ah, bueno, está bien. No. Estamos bien. Coincidimos. Coincidimos. Gracias, Miguel, por esto. No, gracias Muy amable. por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Hoy empezamos las clases. En dos distritos. La ciudad de Buenos Aires, bueno, está en la ciudad, pero objetivamente reunión de padres, el miércoles arrancan las clases. Bueno, es lo que decíamos antes, una experiencia... bueno, es inédita en términos de que después de pandemia, claro, obviamente. Y sin tener demasiada certeza sobre, bueno, cuál es el camino, cómo va a ser, cuáles van a ser las dificultades, cómo se van a sortear. Por eso le agradecemos a Guillermina que haya estado acá con nosotros esta noche. Y la primera pregunta es esa. Uno dice, bueno, nueva normalidad, post-pandemia, ¿cuáles serían los 2 o 3 puntos o las 2 o 3 claves que usted cree que son imprescindibles en la reanudación de clases relativamente normales en un país que estuvo casi 2 años sin clases? Bueno, mira, yo te voy a dar vuelta a la pregunta, ¿no? O lo que Porque el problema de la educación en la Argentina no empieza con la pandemia. No, claro. Y tampoco la pandemia es lo que define la problemática educativa, ¿entendés? Nosotros ahora estamos volviendo a una normalidad, que es que los chicos vayan a la escuela y entonces toda la organización de la sociedad se acomoda a su normal funcionamiento, porque el hecho de que los chicos vayan a la escuela todos los días un determinado tiempo organiza toda la sociedad. Ahora, lo que pasa es que dentro de esa escuela los chicos no aprenden. Perdóneme, sí. hay otro. Además, este nuevo ciclo arrastra un costo de todos aquellos que han quedado fuera. Tenemos un número de alumnos que se estima entre 1.500.000 que han quedado afuera. Y no hemos hecho un sistema de información que nos permita identificar chico por chico.
Y allí seguramente la mayoría de los chicos que están afuera son los chicos de los sectores populares. Y eso es una pérdida enorme para estos chicos porque probablemente pierden oportunidades para el futuro, pero también un espacio donde están, donde es posible socializarse en un ambiente más adecuado de la calle, ¿no? Guillermina, usted, bueno, dice los chicos no aprenden, no es un tema menor. Digo, en la Argentina viene no solo el desgranamiento escolar, sino también el hecho de que, bueno, chicos que terminan la primaria les cuesta hacer una redacción y chicos que terminan la secundaria también. Exactamente. Y a veces la universidad. Sin dudas. Y a veces la universidad. Este es un tema que hace mucho que estamos discutiendo en la Argentina y que tenemos que empezar a tomar las medidas necesarias. Porque la mayoría de los chicos en la Argentina aprende poco. Porque si comparás en las pruebas lo que aprenden los chicos en la Argentina de lo que aprenden en otros países, resulta que los nuestros aprenden menos. Y hay algunas que no aprenden casi nada. Y además estamos en un momento álgido porque sabemos que hay un cambio epocal. Y un cambio epocal significa una modificación en aquellos saberes que son los necesarios para navegar en este mundo, en la contemporaneidad. Entonces tenemos escuelas antiguas y ineficientes para lo elemental de la educación. Porque lo elemental es saber leer, escribir, las matemáticas y algo de ciencia. En todo estamos mal, ¿eh? Lo que más nos llama la atención es que los chicos terminan quinto año y no pueden comprender lo que leen. Y digo, también podemos hablar de la universidad, ¿no? Hay dos temas. Por un lado usted dice, los chicos en la escuela no aprenden, pero obviamente todos, padres, tíos, nietos, abuelos, quieren que los chicos estén de todas maneras en la escuela. Pero por otro lado digo, ¿cómo se empieza a cambiar? Nada se cambia de golpe, pero esto que usted dice, no aprende. Bueno, ¿cómo se empieza a modificar esto de a poco? Bueno, sabemos que hay caminos claros para empezar a modificar. Por ejemplo, generar una preocupación, el foco en qué aprenden los chicos. La educación en la Argentina ha perdido el valor del aprendizaje. La escuela no está centrada en qué aprende el chico, porque vos no tenés una escuela que esté permanentemente, o por lo menos de vez en cuando, tomándole la fiebre a los chicos para ver si los chicos aprendieron. Por ejemplo, en primero, segundo y tercer grado. El chico no puede llegar a tercer grado sin saber leer y escribir. Sabemos hoy, por los avances de la neurociencia, que un chico en 6 meses aprende a leer y escribir. ¿Por qué entonces puede estar 9 años en la escuela sin hacerlo? Es porque algo falla en esa fábrica, ¿no? En esa institución. Entonces es necesario que la escuela se dé cuenta, ya lo sabe, pero lo disimula. Bueno, pero Guillermina, usted habló en un par de notas que he leído suyas, provocativas, por cierto, y que bueno, intentan mover el avispero un poco, de que el progresismo en materia educativa tiene una forma de mirar la educación que es antigua, es mirar para atrás, digamos. Y sí, pero no es solamente el progresismo educativo, ¿eh? En la Argentina tenemos una tendencia para mirar para atrás y estamos como anclados en los años 40 o 50. Y yo creo que en materia educativa estamos anclados, los progres, los que yo digo, los nuevos progres que son retros, están anclados antes de la modernidad, donde toda la propuesta moderna de que la educación fuera un factor de progreso para los chicos y de avance sobre
las determinaciones de la cuna, digamos, eso no está en el progresismo argentino. En el progresismo hemos perdido la idea de que a través de la educación vamos a avanzar social y intelectualmente. Hay una política de reconocimiento de las identidades de origen y que por lo tanto el progreso no es una buena palabra, como no lo es el mérito. Bueno, pero usted, supongo, corríjame, por ahí le interpreto mal, usted refiere a un progresismo que tiene que ver con una forma de pensamiento ideológico, porque la palabra progresismo en sí mismo no necesariamente representaría eso. Usted lo refiere a una manera ideológica o política de pensar. Bueno, ¿es así o me equivoco? Digamos, sí, pero por supuesto, es una postura ideológica. Pero ser progre hoy en la Argentina, cuando hablamos de educación, es tener esa posición ideológica. Yo no soy considerada una progre, como te imaginarás, estoy en la vereda de enfrente, porque los progres piensan que hay una y otra vereda, ¿no? El progresismo de los 60, de los 70 era distinta, pero la realidad era distinta también. Claro. Hoy tenemos esta realidad y la característica de este progresismo es que no están mirando para el futuro, sino eludiendo el futuro, pensando que si miran para atrás, el futuro no llega. Y el futuro llega solamente que te toma desprevenido y te guarda el peor lugar. Si estás desprevenido, te guarda el peor lugar. ¿Y los docentes cómo se paran frente a esto? Porque un docente tiene una formación, una capacidad para poner en duda todo, para rediscutir lo que hacen los demás, lo que hace uno mismo. ¿No pasa esto con los docentes? ¿Los gremios juegan acá un rol complicado? Bueno, los docentes no son el gremio. No. Lo que pasa es que en la Argentina la única voz que tienen los docentes es la del gremio. Los gremios tienen una postura de que nada cambie, que eso parece que protege sus intereses corporativos. Pero acá en la Argentina lo que tenemos es una realidad de juegos corporativos. Ahora, los docentes son otra cosa. Y lo que pasa es que no tienen una clara voz pública que manifieste cómo piensan esta realidad escolar. Durante la pandemia hubo algunas agrupaciones docentes que hicieron saber, aunque no tuvo gran impacto, que estaban interesados en que los chicos volvieran a la presencialidad. Pero no hay un movimiento docente interesante, una voz interesante, una voz pública que esté planteando alternativas para la escuela. Y además hay otro tema que me parece importante señalarlo. En el campo de los docentes está muy controlado por los sindicatos. Entonces no es fácil ser disidente de la voz de los sindicatos. Guillermina, la pandemia determinó que los chicos tuvieron chicos y padres, adaptarse al Zoom, a las cámaras, perdieron muchos chicos perdieron. ¿Hay algo, se está pensando algo como para recuperar, para que esos chicos puedan recuperar lo que perdieron en términos de educación en 2 años? Ya, hay en algunas localidades, en algunas jurisdicciones, un trabajo sobre eso. Un trabajo que implica seleccionar contenidos para buscar los contenidos prioritarios, que implica modificar algunas metodologías, hacer tutorías, con la finalidad de permitir que los chicos recuperen alguna de las, de las falencias que le trae el no haber estado en la escuela. Hay algunos chicos que durante todo el periodo que no hubo presencialidad aprendieron poco y nada. Vos pensás lo que son chicos, por ejemplo, de primer grado, que tenían que aprender a leer y escribir. No es fácil tarea, ¿no? Algunas madres, padres, y con la ayuda del Zoom lo lograron hacer, otros muchos no.
y están entrando a tercer grado sin saber nada de leer y escribir. Entonces, bueno, hay algunas jurisdicciones que trabajan mucho en esto y me parece, o tengo la esperanza, que hay conciencia que hay que enfocarse en los instrumentos básicos de la cultura. Si no sabes leer y escribir, no podés avanzar en nada. Usted habló antes de lo que definió como una falla sistémica. Después Pablo le preguntó el tema docente, hizo también su descripción, pero ¿cuál sería el...? Los docentes forman parte de la falla, seguramente. Sí. ¿Cuál sería el corazón del problema? Bueno, primero eso, una cultura educativa que ponga el acento en el aprendizaje de los chicos. Pero eso excede a los docentes, digo, eso excede incluye, a los docentes, pero los excede. Pero excede. La propia sociedad argentina y los propios padres, no estoy muy segura que su preocupación central sea que aprendan los chicos. Tengo mi teoría al respecto, pero es larga. Así que, digamos... ¿Y no la puedes sintetizar un poquito? Bueno, creo que la sociedad argentina elige la escuela de los chicos como un espacio de continuidad de la propia cultura, donde importa qué chicos van, de qué familias son, qué eje de socialización tiene y qué aprendieron o no aprendieron, importa poco. No se cree que eso influya en el futuro de los hijos. Pero bueno, no tengo investigaciones concretas sobre eso. Es un punto de vista muy entendible. Así que efectivamente excede a la escuela. Pero además, la escuela tiene un sistema por el cual un docente, a la forma más tradicional, explica o transmite un conocimiento. El que aprende como la piñata, ¿viste? El que agarra, y el que no agarra, no agarró. Entonces, el que aprende, aprende. Y el que no, en la escuela tradicional, se iba. Si finalmente no existía hace 50 años la idea de que todos los chicos tenían que terminar la escuela primaria y todos tenían que terminar la escuela secundaria. Ahora estamos con la idea de que todos tienen que terminar los dos niveles educativos. Entonces se produce una situación de ficción ahí adentro, donde los chicos que no aprenden están ahí. Pasan igual. Están. Sobreviven año tras año. Y el docente sigue con la clase y el ritmo de aquellos que aprenden. Y los que no aprenden terminan la primaria y no aprendieron. Guillermina Tiramante, muchas gracias por estar esta noche. Bueno, muy amable. Y gracias. Nada, seguramente nos reencontraremos ahora cuando empiece la rueda a girar un poco más grande que la ciudad y Mendoza. Muy bien, muchas muy gracias amable a ustedes. Gracias, Muchas gracias. Vamos a la barra. Te sigo. ¿Sabes con qué podemos empezar? Dale. Mira, ¿sabes qué? Me quedó lo de Pichetto, no lo voy a repetir. Se lo voy a ¿Por llamar qué a no él. lo vas a repetir? Pero podemos empezar con deportes. Con el arquero. No podemos empezar con ¿Te deportes. dolió por el arquero de Newell's de ayer? No me digas nada. Bueno, está como la Argentina, que tenemos problemas con el arquero. Tenemos problemas. ¿Podemos empezar con deporte? ¿La producción tiene algo? Sí, bueno, Vamos. adelante, vamos. Ahí está, ¿ves? Empezamos. El presidente, vos lo sabes bien. Sí, estuvo en Mar de Ajó. Y hoy estuvo en Santa Clara del Mar, ¿no? Exactamente. O sea, está recorriendo parte de la costa, última semana de Vacaciones, de comienza el carnaval. por lo menos de vacaciones las gruesas. Ahí va. Ahí está, mirá. Porque ataja él cuando juega. No, al él fútbol. jugaba. ¿Y esto? Bien, Lo doloroso es que le pega de puntín. Claro. Es muy doloroso. Acá está con su otra pasión, que es la música. La música, menos mal que se dedicó un poquito más a la música y menos al fútbol. Ah, menos mal. Él efectivamente jugaba de arquero en los partidos de Olivos cuando era jefe de gabinete. Hoy tiene los ligamentos de rodilla rotos. Nunca se operó, entonces tiene cierta... Y el peso no ayuda cuando tenés los ligamentos rotos. Lo digo yo porque indudablemente. Digo, esto, a ver, ¿por qué ponemos esto más allá de la curiosidad de que el presidente está haciendo su recorrida?
porque la verdad que en el contexto de lo que ha sido esta última semana, no esta sola, la anterior también, respecto del tema Corrientes, la verdad que solo yo lo escuché. Puede que se me haya pasado algo porque, bueno, como no estaba aquí, a lo mejor se me pasó. Pero yo lo escuché por primera vez hoy al presidente hablar del tema Corrientes. Diciendo que había hecho y que no habían tuiteado. No que se no te habían pasó, tuiteado. No se te pasó para nada, es exactamente así. Que habían hecho muchas cosas. No las especificó porque creo que es muy complejo. No sé si las sabe realmente. Porque la verdad que lo que ha habido es una enorme desorganización en la gestión del gobierno frente a los incendios que sufre Corrientes. Pero bueno, este contraste, la verdad que llama la atención, ¿no? Más allá de que está muy bien que haga el recorrido que tenga que hacer, pero en este punto, y siendo una persona a la que yo considero un poco más sensible, en estas cosas de las tragedias, el kirchnerismo tiene un problema, tiene un trauma. Tal cual. ¿No? Tiene una quizás política. no se nota. Sí, sí. No enfrentarlo, no encerrar. Bueno, recordemos de Cromañón para acá, con Néstor Kirchner vivo, pasando por 11, por este mismo episodio de la cual la vicepresidenta no ha dicho una palabra, ni siquiera por carta. Bueno, con la pandemia pasó eso, la vicepresidenta no habló. Muy al final. Pero claro, durante toda la parte preocupante y dura de la pandemia, Cristina no habló. Estas son las cosas que, siendo el presidente una persona con alguna sensibilidad mayor que lo que era el matrimonio de Kirchner, pero son las cosas que lentamente te lijan en la simpatía y en el vínculo con el ciudadano común, ¿no? Sí. Claramente. A mí no me parece mal lo de Mardiajó, porque me parece bien que una persona que está en el poder máximo vaya a una playa, vea pibes, se tire en la arena y hasta se ría de esa situación, que seguro se rió de los memes. El otro problema es lo que para mí es que no se puso las botas y se fue en un avión a Corrientes, a pisar también el lugar sensible de Corrientes, más allá de que gobierne quien gobierne esa provincia. No, absolutamente, aunque él haya dicho también que había mantenido una conversación, que es cierto que él hablaba con... Que es probable que la conversación haya sido con el gobernador. Con el gobernador Gustavo Valdés. Más allá de eso, frente a un drama de esta dimensión, uno supone que la figura política más importante, o por lo menos en lo formal la más importante, debe tener una presencia distinta a la que tuvo, ¿no? Exactamente. Bueno, pero nada. Esto es así. Es así. Veremos si esto tiene algún tipo de reflejo político en el curso del año, si el presidente logra reubicarse y ganar un poco más el centro de la escena que había perdido. A lo mejor el acuerdo con el fondo lo ayuda. ¿Vos qué opinás? Puede ser, claro. Bueno, de hecho, me parece que el acuerdo con el fondo se empieza a conocer alguna de las medidas, la letra chica, ¿no? Se sube 2,5 puntos la tasa de interés. En febrero va a terminar el aumento del dólar oficial, va a ser el mayor en prácticamente un año, 2,6, 2,7%, lo que demuestra que el compromiso con el Fondo Monetario Internacional es mantener actualizado el tipo de cambio. Y hoy se conoció un hilo de un periodista de C5N que dijo que había leído, Berkovich, sí, que había leído el memorándum de entendimiento, lo que sería el borrador, y que aparte de esto hay algunas cosas de las cuales él se mostró escandalizado. Como la pregunta es si esto que difundió para ayudarlo o para tirarle tierra a Guzmán, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque hay temas de que si la recaudación crece mucho, la recaudación impositiva se va a destinar no a otra cosa que no sea bajar el déficit, que los planes sociales y la ayuda social va a encaminarse por el Banco Mundial y los organismos financieros, financieros internacionales, o sea que menos participación de los piqueteros y de la asistencia social, y me parece que empieza a gestarse un clima en el cual el viernes, que se conocería finalmente el memorándum y permitiría o abriría las puertas para que vaya al Congreso, se empieza a generar el clima en el Congreso, ¿no? De si va a haber número, si no va a haber número, si va a ser un escandalete o no va a ser un escandalete de parte del oficialismo, y de, bueno, lo que muchos piensan, especialmente en el sector privado,
es que tal vez no sea necesario que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase por el Congreso. Digamos que, nada, es un compromiso. Bueno, el gobierno así asume. Está acordado. Está acordado, pero bueno, tal vez después de que Estados Unidos ha dado su aval a esto, hay vía libre y esperemos que sea de corto plazo para poder Pero vamos a estabilizar hacer la una situación. escala en la Casa de Gobierno. Vos dijiste algo y lo que dijiste lo tenés que cumplir, Pablo. Bueno, la Casa de Gobierno sostiene, y por eso estuvo Massa hoy en La Rosada, que esto tiene que pasar sí o sí por el gobierno. Y por eso Alberto la semana pasada hizo un reencuentro, entre comillas, con la Cámpora. Ah, con la Cámpora. Concretamente lo llamó a Guado, le dijo que hay que recordar que Guado estaba distanciado desde aquella puesta a disposición de las renuncias, y el viernes hubo un acto donde Alberto fue muy elogioso con Luana Volnovich, con quien había tenido una especie de contrapunto cuando ella se fue de vacaciones a México, al Caribe mexicano, contradiciendo algo que había dicho el presidente, y sin ningún costo dentro del PAMI, ni de renuncias, ni de paso al costado, ni de ella, ni de su segundo. ¿Y por qué habría de tenerlo? Porque la titular del PAMI fue a México de vacaciones con el segundo del organismo, entonces hubo un enojo en la Casa Rosada por decir que había vaciado ese organismo. Pero la Casa Rosada se puede enojar, pero no puede tirar el mantel. Por eso mismo, reencuentro con Guado, reencuentro con Luana. La duda es si hubo comunicación con Máximo. La sensación que hay cerca de Guado de Pedro es que él ganó una batalla. Esperó, se bancó el freezer que la Casa Rosada lo puso durante mucho tiempo y ahora el presidente lo llamó en virtud de la necesidad que tiene de para tener el Congreso un acuerdo con el fondo. Y para eso está Jazmín. Sí. Obviamente. Que todo indica, como él decía, que es el viernes el día, hay que ver, si no ya directamente 1 de marzo, pero todo indica que va a ser el viernes, que va a ser la Cámara de Diputados. Porque el después de que martes es el discurso. Claro, el primero es el discurso, que se espera también un relanzamiento o alguna apuesta, ¿no?, que fortalezca al presidente después de esta seguidilla. Y en medio de esto todavía no se sabe, y el propio oficialismo no sabe cómo va a votar su bloque. Los jefes de bloques no saben del todo cómo van a votar sus propios bloques. Por eso es interesante la foto sugestiva que publicó en sus redes sociales Oscar Parrilli. Acá lo tenemos. Al senador Oscar Parrilli, que es mano derecha de Cristina Kirchner. Bueno, queda acá, grande la camisa, Parrilli, ¿no? Sí, está en su despacho, ese es el despacho de él en el Senado, y está con Chris Marsh, ¿no?, que es un exfuncionario justamente del FMI, analista, consultor. Lo interesante de esta foto es lo que hizo Chris Marsh semanas atrás, que es publicar un informe en el que planteaba que la deuda tomada durante el gobierno de Macri del FMI, con el FMI era inválida, que debería ser declarada nula, porque no estaba basada sobre objetivos que pudieran ser reales y que no cumplía con los la letra que tiene un sector más duro. Bueno, eso es lo que planteaba. Incluso sugería que había que dejar por lo menos 10 años que Argentina se recupere y que después de eso pague sin intereses, devuelva sin intereses, ¿no? Esa es la foto que publicó sin contar todo esto, pero digo, es un guiño de una postura de alguien muy cercano a Cristina, mientras Cristina sigue sin decir una palabra. Sí. Ibas a decir, sí. No, iba a decir que lo que va a recibir el gobierno argentino por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un préstamo excepcional de 44.000 millones de dólares. Claro. El mismo de Macri. Exactamente. Para pagar los 44.000 millones de dólares. Efectivamente. Esto es para ver si se empieza a vislumbrar un poco qué puede pasar dentro del Senado. ¿Por qué? Porque José Mayans, que es el jefe del bloque del Frente de Todos, ya dijo que van a esperar ellos a ver la letra chica para decidir cómo va a votar el bloque. Puertas adentro, calculan que al menos 10 pueden llegar a abstenerse. Parrilli seguramente estará en ese grupo. Y hoy lo veíamos en el video de la entrada, cuando Germán Martínez, el jefe de bloque de diputados, decía que iba a tratar de hacer, no me acuerdo la frase, convencer, voy a hacer lo imposible para que Máximo vote con nosotros. Pero tampoco sabe cómo va a votar Máximo Kirchner. Bueno, y no lo sabe realmente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Eso va a ser una abstención? ¿Se van a ausentar? Ojo con las abstenciones, porque la abstención no es un voto. ¿El voto es positivo o negativo? La abstención, de hecho, los legisladores tienen que pedir permiso para abstenerse.
muchas abstenciones en el Senado, de acuerdo al reglamento, afecta al quórum de la votación. Así que hay que tener cuidado con cuántos se abstienen. Sobre todo porque tampoco se sabe del todo Juntos por el Cambio qué va a hacer. Para que no se caiga la sesión, decís vos. Claro, en el Senado para que no se caiga la sesión. Sobre todo porque Juntos por el Cambio no está pero igual del todo claro. El proyecto arranca por diputados. Sí, arrancaría por diputados, que no tiene este problema porque las abstenciones no juegan para el quórum, pero sería muy débil un acuerdo con tantas abstenciones. No, está clarísimo. Políticamente. Gracias, Jazmín. A ustedes. ¿Nosotros hacemos un corte? Venimos ya. Y a la ya vuelta venimos, estamos jugando a las cartas con Daniel. En instantes. Bueno, acá estamos, Daniel. El director me está pidiendo que mire la cámara. Mira la cámara. Yo voy a mirar la cámara. Hoy el director está muy atento. ¿Sabes por qué está muy atento? Bueno, no lo voy a decir. Bueno, ¿vamos a arrancar con las cartas? Vamos. Vamos con la Pues primera, mira. director. Bueno, y ahí viene. Ancho de oro, vamos. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Cuatro de copa. No, cuatro de copa. Cuatro de copa. Van der Kooi. Van der Kooi. Juan Cabandier dice. Perdón, vamos a hacer una aclaración. Juan Cabandier tuvo 4 de copa el lunes pasado. Sí. También concedido, en ese caso, por Pablo de León y Jazmín Bulorini. No sé. Pero, como está haciendo mucho mérito, nosotros le vamos a uno más. Uno más porque... Don Cabandier, vaya. Sí. Don Cabandier lea, qué sé yo. No, pero aparte toda la argumentación en torno a que me avisaron tarde, desorden, notificación y... Pero bueno, se lo mandamos a Corrientes. Ministro, hay que hacerse aunque cargo. no sé si lo va a recibir en Corrientes. No Se sé, lo mandamos acá al acá. ministerio mejor. No sé, mejor acá. Se lo mandamos. Vamos con Vaya la el 4 de siguiente. copa, Don Cabandier. Ahí viene, sí, vamos todavía. Vamos. ¿Viste? Ancho de Mirá, oro, bien. mirá. Bien, Van der Kooi, Bueno. bien, lo tuyo. Esta bien. es la Santi contracara, claro. Maratea. Santiago Maratea es un influencer. Es Un influencer que juntó más de 100 millones de pesos para... 150 millones llevaba 150 juntados millones de hoy. pesos para auxiliar a... Lo que no pudo... En Corrientes se dice. Porque el Estado tiene mucho más que eso, pero lo que no pudo ejecutar el Estado, una persona por afuera del Estado, Sí. un ciudadano común, un joven, en 48 horas con otras ayudas, porque hubo algunos actores Estuvo Alfredo famosos, Casero Alfredo Casero. Sí, sí. En 48 horas juntó 150 millones. O es muy eficiente Maratea, que lo debe ser, o el Estado es un desastre, que lo Y debe ser también. Ahí hay un tema central, se llama confianza, credibilidad, algo que el gobierno por ahí tiene algún problema de eso. Algunos problemas graves. Vaya el ancho de oro Se lo mandamos a Santi Maratea. ¿eh? Vamos con la siguiente. Pam, pam, pam. Otro ancho de oro. Ancho de espada. Otro 4 de Acá está. Hoy. Acá está. Tum, tum. Y se viene. Que haya sido ex gobernador de Entre Ríos no es tan grave como siendo, como es en la actualidad, embajador en Israel. Sí. No en cualquier lugar. En Israel, el fiscal le acaba de pedir 12 años de prisión en una causa por recurrentes contratos delictivos o sospechados de delito cuando él fue gobernador en la provincia de Entre Ríos. 12 años. Digo, yo no le pediría que renuncie. Podría pedir una licencia hasta que amanezca. Si es que amanece. Correrse un poco, pero... Exactamente. Pero cuando bueno, hay un cargo y aparte es embajador en Israel. embajador en Israel. Vaya, Se la mandamos a Tel Aviv. Sí, ¿no? Va para allá. Así es. Vamos con la última. La última. Vamos, ahora sí. Ancho de espada. Dale. No, espada no se puede. Espada, no, otro, mira, otro oro. Ancho de oro. Otro oro. Bien. Y viene, mirá, para 2. Y viene. A ver, ¿por qué es esto? Porque en medio de todos desacuerdos, porque son todos desacuerdos, entre ciudad y nación, ahora están los colectivos de por medio. Sí. Bueno, ellos en silencio lograron un principio de acuerdo para que aquellos terrenos que en los últimos 3 meses de la gestión Mauricio Macri le cedió a la ciudad, bueno, se reordene en función de los intereses del Estado Nacional. Ahora mirá lo que estamos, ¿no? Negociación de Guado de Pedro y Rodríguez Larreta.
Por un acuerdo ancho de oro, ¿eh? Estamos baratos. Estamos mal, ¿no? Estamos baratos. Estamos mal. Pero está bien el ancho de oro. Bien, bien. Ponerse de acuerdo Que se en un pongan de país como la acuerdo, Argentina y sin gritar. Por supuesto, ¿eh? ¿Va para ellos? Va para ellos. Nosotros nos vamos. Nosotros volvemos el lunes en La Rosca. Gracias. Chau, hasta luego. Buenas noches. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La Estampa, ristorante italiano. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recarga. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.